nosotros podemos determinar los anticuerpos en el organismo. ¿Cómo es la forma de pedir? Por ejemplo, si yo quiero solicitar anticuerpos para David, por ejemplo. Entonces, exacto, me va a dar la inmunoglobulina IgG, IgM para David, ¿verdad? IgG, entonces los anticuerpos van a estar dados por la formación de las inmunoglobulinas, ¿verdad? Y ahí tenemos la IgG, la IgM, la IgA, la IgD, la IgE, cada una es para una situación, ¿verdad? Diferente. Bueno, después tenemos reconocimiento de moléculas que dijimos que son los receptores celulares, que son pequeños grupos de proteínas. Luego tenemos clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican, dice, estructurales por el tipo de estructura. Globulares son las proteínas, ¿verdad?, que son solubles en agua, y las proteínas fibrosas, que son las insolubles. Proteínas transmembranas, proteínas de unión al ADN. Luego vamos a tener, según el origen evolutivo, tenemos homólogas, proteínas que comparten un origen evolutivo común, ortólogas, proteínas que derivan de un ancestro común y que se encuentran en diferentes especies, manteniendo generalmente la misma función, parálogas, proteínas que derivan de la duplicación de un gen ancestral de una misma especie, análogas, proteínas alternativas que se obtienen a partir de diversas fuentes vegetales, como por ejemplo legumbres. Ahora vamos a lo importante: la estructura, la función, tamaño de cada proteína al final va a depender de su secuencia de aminoácidos. Cualquier modificación en esa secuencia va a dar lugar a proteínas totalmente diferentes o afuncionales. ¿Qué quiere decir? Sin funciones, ¿verdad?, o con funciones diferentes. Y esto va a ocasionar consecuencias patológicas. Entonces, esa, ¿verdad?, es una de las características de la proteína, ¿verdad? Cada proteína se va a ir formando dependiendo de mi tipo de aminoácidos. Esos aminoácidos van a estar dados por la alimentación. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a los lípidos. Los lípidos ya dijimos que son macromoléculas, ¿verdad? Son moléculas grandes. Fíjense la cantidad de átomos de carbono que tiene un lípido. Esta es, por ejemplo, dice, tenemos el ácido linoleico. El ácido linoleico es un ácido esencial. ¿Qué quiere decir? Necesario, ¿verdad? Sí o sí debemos consumirlo en la dieta. ¿Dónde nosotros encontramos estos ácidos grasos esenciales? Encontramos en los aceites, ¿verdad?, de oliva, de uva, de almendra, de coco. Entonces, en las nueces, en todo lo que son ya, ¿verdad?, del reino vegetal. Tenemos entonces que constituyen un grupo compuesto muy heterogéneo, cuya característica común es insolubilidad en agua. Pero los lípidos tienen una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. Y la parte hidrofílica va a estar dado acá, en donde tenemos nuestro grupo funcional, que es el grupo funcional del carboxilo, ¿verdad? Entonces, eso permite a los lípidos que puedan degradarse, ¿verdad? Porque al final voy a obtener agua otra vez en ese ciclo de degradación. Entonces, son solubles, dice, solamente en solventes no polares, como el éter, el benceno, cloroformo
llegando a tener de entre 24 a 26 átomos de carbono, ¿verdad? Imagínense ustedes lo que es romper un líquido, ¿verdad? Cuesta, el organismo lo realiza mediante ciclos que van a terminar. ¿En dónde les parece a ustedes que va a terminar el ciclo de las diferentes biomoléculas? ¿No tienen idea? ¿No? ¿Nada? Bueno, el ciclo de Krebs. ¿Entienden? El ciclo de Krebs es el ciclo en donde se reduce la molécula a la producción de ATP, CO2 y agua. Entonces ocurre la degradación final tanto de los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas. Entonces esa es la importancia, ¿verdad?, del ciclo de Krebs, que hace como les digo, la síntesis ya de lo que es una biomolécula. Las funciones. Entre las funciones de los lípidos, dijimos hace rato que no todo de los lípidos es malo, ¿verdad? Es necesario. Acá tenemos. Son importantes constituyentes de la dieta debido a su alto valor energético. ¿Qué quiere decir? Que un lípido, un gramo de gordura, ¿verdad?, da mayor cantidad de energía que un gramo de carbohidrato, prácticamente el doble es lo que vamos a tener en cuanto a proporciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros consumimos un porcentaje muy elevado de carbohidratos en la dieta. Entonces, no utilizamos energía proveniente de los lípidos. ¿Y qué pasa? Acumulamos gordura. ¿Entienden? Según un reporte, ¿verdad?, de que el 50% de energía nomás debemos de proveerla por los carbohidratos y el otro 50% tiene que ser por la quemada de gordura. Pero nosotros casi no entramos en ese entonces. ¿Por qué? Porque cada 2 o 3 horas estamos comiendo algo, ¿verdad? Y ahí entonces lo único que hacemos es formar gordura. ¿Entienden? Bueno, entonces tenemos, dice, debido a su alto valor energético, porque de allí obtenemos las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K, necesitan, ¿verdad?, de los lípidos para su síntesis. Y los ácidos grasos esenciales, que dijimos también que hay ácidos grasos que sí o sí se necesita porque hay ciertos lugares en donde tenemos, por ejemplo, donde tenemos impulsos nerviosos, transmisión, o sea, replicación celular, siempre hay un ácido graso necesario para esa función. Tenemos también, dice, se almacena en el tejido adiposo, también sirve como aislante térmico. Por eso que cuando somos un poquitito sobrepasados de peso tenemos menos frío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos luego un aislante que es la gordura. Tenemos también, dice que tiene una función de amortiguar órganos que se encuentran sueltos, digamos. Por ejemplo, la cavidad abdominal, ¿verdad? Tiene una parte de gordura en donde evita también que haya un golpe o que pueda dañarse. Actúa como aislante eléctrico, permite la propagación rápida de las ondas de despolarización a lo largo de los nervios mielinizados, ¿verdad?, donde ocurre la transmisión del impulso. Posee también función estructural, formando parte de la membrana plasmática de la célula, que es esta acá, ¿verdad?, que forma la bicapa lipídica. ¿Cómo atraviesa la membrana lipídica de los diferentes tipos de nutrientes? A través de canales, y esos canales son proteínas, ¿verdad? Entonces siempre va a haber un canal o una proteína que va a facilitar el paso a través de la membrana. Bueno, tenemos entonces también la clasificación de los lípidos. Entre los lípidos tenemos los simples, ácidos grasos, grasas neutras y ceras. La cera también es un tipo de lípido, ¿verdad?, que tiene una importancia
¿verdad? También tenemos en el oído las plantas. Por ejemplo, las hojas de las plantas tienen cera. Por eso que las hojas no se deshidratan o no se secan, ¿verdad? O no, por ejemplo, cuando llueve, ustedes van a ver que la hoja no pasa, la lluvia no pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene cera y eso impide también la hiperhidratación de las plantas, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Después tenemos los lípidos complejos. Cuando hablamos de complejos, ya vamos a tener un lípido que se asocia a una biomolécula o a un grupo. En este caso dice fosfoglicérido. Fosfo viene de fósforo. ¿Qué les parece a ustedes que hacen los fosfoglicéridos? Facilitan todo lo que es energía. ¿Me entienden? Al tener fósforo, entonces en la formación de oxidación y en la formación de ATP. Entonces siempre el grupo fosfato o el fósforo lo relacionamos a lo que es, ¿verdad? Producción de energía. Glucolípidos. Gluco viene de carbohidrato y lípido, ¿verdad? De ácido graso. Entonces es un carbohidrato unido a un lípido. Les pongo un ejemplo de un glucolípido que tenga una función biológica. ¿Ustedes ya vieron inmunología? ¿O te están dando recién? ¿No tuvieron? Los glicolípidos o las glicoproteínas son los principales receptores de membrana. ¿Entienden? Son los que forman los sitios de acción en la membrana celular. Entonces, tenemos, por ejemplo, los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son proteínas, ¿verdad?, que se encuentran. ¿Dónde les parece a usted que se encuentran los grupos sanguíneos? Un grupo sanguíneo, sistema RH. ¿Dónde se encuentran los grupos sanguíneos? Yo, por ejemplo, soy A positivo. ¿Dónde encontramos? ¿En qué célula encontramos? A ver. En los glóbulos rojos, en la membrana de los glóbulos rojos. Ahí tenemos los grupos sanguíneos nosotros. Siempre que vamos a determinar, hacemos de una sangre venosa, ¿verdad? O de cualquier tipo de vía, puede ser capilar, puede ser arterial, pero lo que sí vamos a detectar es el glóbulo rojo. ¿Bien? Y son proteínas que nos hacen cosas, nos hacen a cada uno diferente de otro, ¿verdad? Es lo que nos individualiza a nosotros los seres humanos. Los carbohidratos, todos tenemos misma estructura, lípidos, misma estructura, lo único que va a variar es la cantidad. Ahora, las proteínas es lo que nos hace a todos diferentes. Cada uno de nosotros genera su propia proteína. Claro que eso va a estar determinado por la secuencia genética también, ¿verdad? Por los factores hereditarios, por un montón de componentes. Pero es lo que hace que yo tenga una inmunidad mayor, por ejemplo, ante un virus, una bacteria, ¿verdad? O también que yo pueda tener algún tipo de deficiencia, entonces va a estar dado por mi condición para proteína. Y dijimos que las proteínas necesitamos, para formar una proteína necesitamos de aminoácidos. Y estos aminoácidos deben ser proveídos por la dieta. Entonces, vemos, ¿verdad?, que todo tiene su ciclo de formación. Y luego tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas de las que hablamos. La HDL, LDL, lipoproteínas son lípidos asociados a proteínas para que puedan, ¿verdad?, transportar. Luego tenemos asociados, que no son propiamente lípidos, ¿verdad?, pero que están asociados a su origen. Tenemos las prostaglandinas, los terpenos y los esteroides. ¿Qué son estos acá? Hormonas. Que al final otra vez, ¿verdad?, tienen funciones reguladoras.
La primera fuente serían los carbohidratos. Haciendo un pequeño así resumen, ¿verdad? Mi organismo, yo le proveo de energía aproximadamente en 4 a 6 horas. Mi nivel de glucosa ya va a bajar, ¿verdad? Yo ya voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener hambre. Si yo no como nada, mi organismo tiene otra reserva de carbohidratos que es el glucógeno. Bueno, vamos a empezar por ahí. Estos 3 son temas de exámenes. No les digo si es del primer parcial, del segundo parcial, pero del gimnasio. ¿Bien? Bueno, entonces, hay 3 términos que ustedes siempre se confunden en los exámenes. ¿Cómo podemos definir la glucosa? A ver. Monosacárido, excelente. Ahí está. De acá me pueden sacar el concepto de glucosa, pero yo quiero que ustedes lo hagan de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿verdad? No precisamente de memoria. Lo que sí importa es lo que ustedes entienden. ¿Qué es una glucosa? ¿O qué es? Bueno, ¿qué tiene de importante esta glucosa? ¿Qué es el azúcar que no se puede hidrolizar a una molécula más pequeña? O sea, la molécula más pequeña, ¿verdad?, que el organismo lo utiliza para generar energía, ¿verdad?, en forma de ATP. Puede ser glucosa o puede ser fructosa. Ambos tienen mismo ciclo, pero enzimas diferentes para entrar en glicólisis, ¿verdad? Por ejemplo, que la glucosa, o sea, la glicólisis es el primer ciclo en donde ingresa la glucosa para generar ATP. Y ese ATP puede provenir de glucosa propiamente dicha o de fructosa, porque la fructosa es el monosacárido que proviene de las frutas. Todo lo que es dulce proviene de las frutas, ¿verdad? Entonces, los jugos, todo lo que es golosinas, tiene en su forma o su composición, ¿verdad?, fructosa. Glucosa ya es la forma que el organismo lo puede utilizar, y eso ya puede provenir de otras biomoléculas, que pueden ser lípidos o que pueden ser también proteínas. Bueno, la glucosa entonces es el monosacárido, ¿verdad?, que nos provee de energía. Esa energía vamos a tener que el organismo necesita mantener niveles normales, 70 a 110. Pasado el tiempo, 4 horas, 6 horas, 8 horas, mi nivel de glucosa ya va a disminuir. Entonces, tenemos 2 hormonas que son las que controlan el nivel de glucosa en la sangre, ¿verdad? Entonces, 4 horas, 6 horas aproximadamente, eso va a depender mucho de la
de la glucogenogénesis. ¿Y qué es el glucógeno? Es la reserva de polímeros de monómero. O sea, varios, ¿verdad?, polímeros de glucosa asociados y que se encuentran, ¿en dónde les parece a ustedes que se encuentra la reserva de glucosa? ¿Y dónde más? Músculo. Tenemos dos tipos de glucógeno. Glucógeno hepático, ¿verdad? El glucógeno hepático le va a proveer a todas las células. En cambio, el glucógeno muscular es para la fosforilación y refosforilación, ¿verdad?, para el uso del ATP durante la contracción muscular. ¿Entienden? Entonces, vamos a calcular, ¿verdad? Vamos aproximadamente 6 a 8 horas. ¿Qué pasa? Desciende mi nivel de glucosa, el glucagón va a dar la orden para que yo empiece a usar glucógeno. Entonces el glucagón es hiperglucemiado, ¿verdad? El glucagón entonces hace que este empiece a degradarse para que yo pueda usar de vuelta como glucosa. Eso siempre y cuando, ¿verdad?, que no sea un diabético. ¿Por qué? Porque el diabético ya va a tener un problema acá, de la insulina, o puede ser los receptores, o puede ser la cantidad, ¿verdad?, la proporción. Bueno, entonces, yo hago un esfuerzo físico, estoy trotando, estoy corriendo, estoy haciendo alguna actividad, voy a usar ese glucógeno disponible que tengo en el músculo. Entre la conversión del ATP a ADP y viceversa, uso mi energía que voy a quitar de acá. Bueno, pasado 8, 10, ¿verdad?, me voy a 12, 14 horas. Esto va a depender de mi edad, ¿verdad? Yo ya voy a empezar a quemar gordura. Entonces, si yo no estoy comiendo nada, voy a entrar en cetosis. Cetosis metabólica. Claro. Pero eso va a depender. Una persona que tiene 20 años y una persona que tiene 50 va a tardar más en entrar en cetosis porque el metabolismo va a ser más lento. Entonces, quemar gordura a medida que pasan los años es más difícil. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el metabolismo en sí se vuelve más lento. Professora, quando ele entra em acidose metabólica, ele está com hipo ou com hiper? ¿Cómo? O paciente ele entrou na acidose metabólica. Sí. Certo? Você percebe ele produzir os corpos cetônicos. Sí. Esse paciente ele vai estar com uma hipoglicemia ou com alta glicemia? Depende, si vos tenés una situación de cetoacidosis, o sea, es un paciente que tiene problemas de diabetes. Cetosis fisiológica no te va a dar ese tipo de situación, porque vos vas a tener un problema fisiológico y el otro va a ser patológico. Porque la formación de cuerpos cetónicos en diabéticos es en compensación a que no puede usar la glucosa disponible. ¿Entendés? ¿Entiendes? No puede usar. En cambio, en la cetosis fisiológica que usamos para bajar de peso, es no tener glucosa disponible. ¿Entendés? No es un problema ni la insulina ni el Então ele vai produzir a cetose metabólica tanto baixo como alto. Assim mesmo. Ô, doutora, isso acontece em crianças, né? De descobrir assim uma diabetes, por exemplo, já quando está com acidose metabólica. Sí, pero él estaba con la diabetes mellitus tipo 1 o 2, ¿verdad? Sí. Sí. La presencia de cuerpos cetónicos, ¿verdad? Porque ¿cómo nosotros vamos a ver eso? Los cuerpos cetónicos son
factor común, pero te va a dar otras señales también, ¿verdad? El hereditario, el factor hereditario, ¿verdad? Va a tener dolor de cabeza, va a bajar de peso, va a tener dificultad para dormir, muchos signos, ¿verdad? A veces más no queremos hacer caso, ¿verdad? Bueno, volviendo. Entonces, primera fuente de provisión de glucosa va a estar dada por los carbohidratos. Segunda, pasada 12, 14, 16 horas, entramos en líquidos, ¿verdad? Las proteínas en sí no nos va a generar una fuente rápida de glucosa, pero sí nos va a proveer los monómeros necesarios para entrar en reacciones metabólicas. ¿Me entienden? Una proteína no me va a dar una cantidad de glucosa que yo puedo obtener, por ejemplo, de un líquido. ¿Me entienden? Es necesario, pero no tiene esa, ¿cómo voy a decir? Esa función tan importante como la de la razón de líquido. Entonces, fíjense ustedes, acá nosotros, la insulina, ¿qué es lo que hizo? Mantuvo mis niveles normales, mandó eso que sobra para cuando baja este pico acá sobra una cantidad de glucosa, entonces hace que se forme el glucógeno. Este glucógeno es mi carbohidrato que yo tengo, ¿verdad?, de reserva, que cuando yo tengo 10, 12, 14 horas, el glucagón es el que va a dar la orden para que yo entre en quiebra de conducta. Entonces, a lo que yo quiero llegar nomás, la insulina es hipoglucemiante. El glucagón es hiperglucemiante. ¿Cómo esto? ¿Cómo se vuelve hipoglucemiante? Formando glucógeno. ¿Cómo se vuelve hiperglucemiante? Quebrando glucógeno y quebrando lípidos. ¿Entiendes? Entonces, son cosas distintas. Entonces, la glucosa monosacáridos que el organismo puede absorber en lo más pequeño de un carbohidrato y que nos provee de energía. El glucógeno es un polisacárido de reserva de glucosa, energía. Y el glucagón es la hormona hiperglucemiante y la insulina es hipoglucemiante. La única hormona hipoglucemiante en el organismo es la insulina. El resto de todas las hormonas son hiperglucemiantes. ¿Entienden? Entonces, eso es más o menos, ¿verdad?, el metabolismo de utilización de esto acá. ¿Qué se usa primero? ¿Qué se usa segundo? Bueno, continuamos. Tenemos entonces que los monosacáridos ya sabemos lo que son. Los de importancia biológica son glucosa, fructosa, galactosa y malosa, que vamos a darlo después. Los disacáridos ya es cuando dos monosacáridos se juntan. En este caso, la lactosa, ¿verdad? La lactosa es un disacárido que está formado por glucosa más galactosa. Esa glucosa más galactosa no se puede absorber en forma de disacárido. Entonces, la enzima lactasa es lo que va a permitir la separación de eso ahí. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo lactasa? Entonces, yo soy intolerante a la lactosa. ¿Me entienden? Y no voy a poder absorber ese. Bueno, la sacarosa es un disacárido que está compuesto de glucosa más fructosa. Esto ya correspondería
de 3 a 10 monosacáridos, casi ninguno es digerido por encima del ser humano. Y los polisacáridos, poli quiere decir muchos, la verdad. Tenemos entonces que dice que se forman por la unión de más de 10 unidades del monosacárido. Acá tenemos el almidón y el glucógeno. El glucógeno que vimos acá es un polisacárido. Y el almidón que ustedes saben que proviene, ¿verdad?, de todo lo que es harina, ¿verdad?, de todo lo que es. Bueno, tenemos después, entre los monosacáridos de importancia biológica, tenemos la pentosa. Bueno, los monosacáridos de importancia biológica tenemos entonces, ¿verdad?, la ribosa y la desoxirribosa, que son necesarias para formar un nucleótido, ¿verdad?, del ADN, para llegar a formar el ADN y el RNA. Después tenemos glucosa, a ver un poco, bueno, no sé qué acá. La celulosa es un polisacárido que nosotros no digerimos. ¿Entienden? Entonces, la celulosa es algo que nosotros no podemos digerir. Los oligosacáridos son monosacáridos que se unen mediante enlaces glucosídicos, que sería este acá, ¿verdad? Una molécula de glucosa más otra molécula de glucosa se unen y forman la maltosa. La maltosa, entonces, es un disacárido que está formado por 2 moléculas de glucosa. ¿Cómo se llama el lugar donde se unen estos? Se llama enlace glucosídico. Generalmente, los carbohidratos se unen en el carbono 1 de una molécula y en el carbono 4 de otra molécula. Cuando existen las ramificaciones, vamos a tener el carbono 1 y el carbono 6, que va a ser glicólisis de teoquímica 2 de ustedes. Les dejo esa parte para que se estresen ahí ahora en el momento, ¿verdad? Ahora no vamos a empezar por eso. Bueno, entonces, tenemos que dice que forman de transporte vegetales, algunos animales, forman parte de moléculas complejas como las glucoproteínas y glucolípidos, intervienen en la estructura de la membrana plasmática, participando en el reconocimiento celular. Como les dije, ¿cuál es la función principal de las glicoproteínas y glicolípidos? Participan en la membrana celular como receptores, ¿entienden? Hacen el reconocimiento. Un ejemplo de una glicoproteína son los grupos sanguíneos, que ya dijimos que se encuentran en los glóbulos rojos. Los polisacáridos también actúan, ¿verdad? También son importantes en la naturaleza: el almidón, el glucógeno y la celulosa. Diferentes funciones biológicas, como ya lo vimos en el glucógeno, nuestra reserva energética. El almidón también, ¿verdad?, es un polisacárido. ¿Cuál es la enzima que el organismo utiliza para degradar el almidón? La amilasa. Amilasa es la enzima necesaria para degradar el almidón. Porque se dan cuenta que el almidón es un polisacárido. ¿Qué quiere decir que es un polisacárido? Tiene muchos monosacáridos en su estructura, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser útil eso ahí, se necesita de la amilasa. La amilasa es una enzima pancreática. El páncreas segrega enzimas
de los intestinos. Entonces, de ahí que el páncreas, cuando hay un problema en el páncreas, es muy grave. ¿Me entiendes? En cuestión de horas, una pancreatitis puede matar. Después vamos a ver qué hacemos nosotros ante una probable pancreatitis. ¿Qué es lo que vamos a pedir, a solicitar, ¿verdad? Que va a estar alto, que va a estar bajo. Bueno, después, bueno, ahí ya hablamos por último de los ácidos nucleicos, que ya sabemos, ¿verdad? Que son depositarios moleculares de la información genética. Acá un pequeño resumen de la biosíntesis del ADN, del ARN y de la biosíntesis proteica. Esto vamos a estudiar otra vez nosotros cuando damos ahora ácidos nucleicos, ¿verdad? Esto más bien es para entrar más en materia. Y luego, por último, tenemos las vitaminas, que son un grupo de nutrientes orgánicos necesarios en pequeñas cantidades para diversas funciones bioquímicas. No se pueden sintetizar en el organismo, excepto, ¿quién es la excepción ahí? ¿Cuál es la vitamina que podemos sintetizar? A ver. Acho que a vitamina E, né? A vitamina K, né? Sí, sí. La vitamina D es la principal. Que são as que a gente... Una parte de la vitamina K, que Essa que o organismo não produz, en né? el intestino. La vitamina D a través de los rayos ultravioleta. Solo que la vitamina K tenemos tres formas de vitamina K, ¿verdad? Y una es la que se sintetiza o es la útil para la coagulación filial. Acá, creo que es la vitamina K. No me acuerdo, te voy a mentir, creo que es la no me acuerdo. Bueno, tenemos también, dice, la vitamina D se forma a partir del 7 de hidroxicolesterol. ¿Se acuerdan que dijimos que el colesterol era necesario para la formación de la vitamina D? Y también la vitamina B3, la niacina, puede formarse a partir del aminoácido esencial que es el triptófano. Entonces, si no hay triptófano, no voy a tener vitamina B3. Bueno, la clasificación de vitaminas que ustedes ya saben, liposolubles y hidrosolubles. Las lipos son la A, la D, la E, la K, y la hidrosoluble vitamina C y todas las vitaminas del complejo B. ¿A qué se relacionan las vitaminas del complejo B? Acuérdense siempre de eso. Metabolismo energético, todo lo que es utilización y producción de energía. ¿Y a qué asociamos nosotros a eso? Por ejemplo, al agotamiento, ¿verdad? A la falta de concentración, a la falta de sueño, porque todo lo que nosotros estudiamos tenemos que aplicarlo, ¿entienden? ¿Qué me dice la vitamina B? ¿Qué me dice la vitamina C? ¿Qué hago con la vitamina K? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que ustedes relacionen todo lo que vamos dando en diferentes situaciones, cuando hay mucho, cuando hay poco y cuando no hay nada. ¿Entienden? Bueno, hasta ahí entonces llegamos. Acá tenemos una pequeña síntesis, ¿verdad?, de conceptos principales que pueden estudiar. Ya el resumen.